Hola, me llamo Chuck Babilonillo y te quiero hablar de un pintor que durante 7 décadas ininterrumpidas de producción artística transitó desde la singularidad más ingenua hasta el expresionismo más furibundo. ¿Cómo pintaba Joan Miró? Pero antes, permíteme que te recuerde algo que siempre te recuerdo cuando hablamos de acercamiento a las artes plásticas. Acércate a los cuadros, a las esculturas, a la arquitectura, siempre de tú a tú. Sitúate enfrente de las obras. Nunca te acerques al arte plástico a través de reproducciones en tarjetas postales, en libros, en afiches, en carteles, en pósters. Por favor. Los cuadros se observan de tú a tú. Es imposible establecer una relación formal, espiritual y anímica con las artes plásticas haciéndolo a través de su reproducción industrial. Y también permíteme que hoy me tome la libertad de plantearte un microexordio ad latere. Olvidémonos, por favor, durante alrededor de un cuarto de hora de ese prejuicio tan ridículo que sostiene frases literales o no parecidas a esta. Esto que hacía Miró lo hacía mi hijo de 3 años y nunca le hicimos caso. ¿Por qué a este señor se le hizo tanto caso? El punto, si quisiéramos defenderlo, no es tanto que mi hijo de 3 años, sin ningún tipo de formación artística, pinta exactamente igual que pintaba Miró, sino por qué tu hijo de 3 años, cuando cumplió 4, 5, 6, 7 o 35, dejó de pintar como Joan Miró. Piénsalo. Bien, metamos directamente las manos en los cubos de pintura de Miró y para ello me apoyaré en primer lugar en La Masía, obra que comenzó en 1921 y concluyó en el 22. 9 meses de rudo, estricto, marcial trabajo que fue un cuadro que supuso a Miró un enorme trabajo. Durante sesiones de más de 10 horas a lo largo de 9 meses, un embarazo, como te digo, absolutamente canónico, él comenzó a descubrir sobre la marcha todos esos elementos simbólicos que han llegado a nosotros como observadores, como espectadores, como amantes del arte y que hoy, en 2024, nos permiten decir que esa obra que estamos contemplando, aunque puede ser que no la conozcamos, que no la hayamos visto nunca, irremediablemente nos habla del universo mironiano. Y hablar de esta obra también es hablar indefectiblemente, a mí me lo parece, de su historia inmediatamente posterior. Resulta que Miró, por razones económicas de subsistencia, la concluyó en París y en ese mismo momento comenzó a establecer las conexiones necesarias para venderla, para resarcirse económicamente de ella. Pues bien, se acercó al que entonces era el marchante principal de Pablo Picasso, Rosenberg, y este le comentó que no estaba interesado en comprarla, pero que si le parecía podía quedársela en depósito e intentar colocarla en el mercado europeo. Pues bien, tras meses de intentar hacerlo sin tener éxito, Miró se volvió a poner en contacto con él y Rosenberg, ni corto ni perezoso, le comentó que quizá sería buena idea trocear la obra en 8 partes y venderla al mejor postor exactamente de esta forma. Un cuadro vendido como 8 microcuadros. Por supuesto, esto enojó muchísimo a Miró, quien la tomó y se la volvió a llevar a su estudio, a su humilde, modesto estudio de París de la época. Pues bien,
Por circunstancias que hoy sería muy largo comentar, al final resultó que el postor de esta obra, después de esperar muchos meses para poder venderla, fue el mismísimo Ernest Hemingway. Y las anécdotas apócrifas suelen comentar que le encantaba esta obra, pero que, ya conocemos todos a Hemingway, su posibilitación de comprarla tuvo que ver con una apuesta a los dados con un tal John Dos Passos. Este último perdió la apuesta, el lanzamiento de dados, y la masía pasó a manos de Hemingway. Y bien, después de este arranque que he tenido de arqueología del cotilleo artístico, centrémonos específicamente en la masía, que antes que nada diré para mi audiencia hispanoamericana que refiere a un edificio que en lo rural español tiene que ver con su noreste, el noreste de España, conocido como la Comunidad Autónoma Catalana. Pues bien, ahí las casas de labor con granja satélite anexa se conocen como masías, de ahí el nombre de este cuadro. Y sí, como ves, no solamente esta masía existió, sino que hoy en día sigue existiendo. De hecho, es bien de interés cultural en España, y más en concreto aún en un municipio conocido como Mont-roig, en Tarragona. Pues bien, en este cuadro ocurren tres cosas para mí fundamentales. En primer lugar, su aparente autodidactismo. Parece una pintura ejecutada por alguien que no practica una pintura academicista o canónica. En segundo lugar, pasa algo curioso que tiene que ver con el absoluto desprecio a la intención perspectiva en el ámbito de lo cónico, o sea, a Miró le da igual que un objeto esté delante o detrás en relación con su tamaño. Se toma, digamos, licencias que caminan hacia el desprecio absoluto por ser naturalista. Y por último, ocurre que su utilización del color es abigarrada, los colores apenas están mezclados, no existe matización. En este cuadro la intención es clara. Todo lo que está representado, cada elemento reconocible en el mundo sensible, animales, herramientas de labor, la propia masía, el inmenso árbol, todas las tierras de labranza están ejecutadas para su absoluta descripción formal. Pero, sin embargo, comenzamos a prever que a Miró le está ocurriendo algo en relación con su desarrollo lingüístico personal, y para ello nos vamos al siguiente punto. Porque inmediatamente después de proponer la masía, Miró se embarca al año siguiente en la confección de Tierra Labrada. Como ves aquí, Tierra Labrada se convierte en algo así como como se dice en cinematografía, un remake, una reelaboración de la propia masía, del propio cuadro previo, pero con una salvedad. Aquí la intención de Miró ya pasa a ser total y desprejuiciadamente mironiana. Aquí ocurre que los campos de color no son exactamente opresivos, se oxigenan un poquito, digamos que los colores, como ves en los grandes campos de color, no son totalmente opacos, pero las figuras sí tienden a ser opacas en la aplicación del color. Y si a esto unimos que las propias figuras representadas intentan alejarse lo más posible, no de ser reconocibles en el mundo real, sino de no practicar una mímesis de él, aquí detectamos más Miró de los últimos años que el Miró de los primeros. O sea, nuevo punto del que te quiero hablar hoy, Miró se embarca durante toda su vida en una constante evolución. Bien, Miró sigue embarcado en esta cruzada, ¿de acuerdo? Y 4 años después, en 1928,
Después de una breve estancia por tierras flamencas de Centro Europa, resulta que Miró se siente muy atraído por ciertos interiores de la pintura flamenca del siglo XVII y partiendo específicamente de la obra de Martens Sorg, El tañedor de laúd, comienza un interior que él, partiendo, como te digo, de este cuadro, permíteme el neologismo, mironiza. Y aquí Miró no solamente se embarca en El tañedor de laúd, sino en dos cuadros más que hoy conocemos como la serie de interiores holandeses de Miró. En los tres, aunque nos apoyamos en el primero, ocurre algo muy curioso que a mí me parece muy interesante, muy sugeridor, y es el hecho de que a Miró le interesa más la escala que el tamaño. ¿A qué llamamos escala en arte plástico? Llamamos escala a todo lo que respeta más las proporciones entre elementos que los propios elementos. O sea, cuando representamos un objeto, no nos importa tanto qué dimensión real tiene ese objeto, sino cómo dialoga ese objeto con otro. Y si tenemos que tomarnos licencias de tamaño, nos las tomamos porque la escala, la relación entre dimensiones, es un concepto más importante que la propia intención de crear el tamaño correcto de lo representado. Y también en esta serie de interiores holandeses de Miró ocurre algo que nos va a llevar casi hasta su muerte, y sin casi diría, y es el hecho de que Miró deja de matizar el color, deja de mezclarlo, pero no deja de mezclarlo en la paleta, ya sabes, en ese artículo que los pintores utilizamos para trasladar la pintura de los tubos al lienzo, digamos que es el intermediario, el soporte intermedio. No, Miró deja de usar la paleta, pero es que también deja de usar el propio lienzo como paleta, o sea que tampoco mezcla los colores en el propio lienzo. Para entendernos, concluyendo, Miró, a partir de estos interiores holandeses, se centra más en lo representado que en sus cualidades cromáticas. O sea, si hay que colocar un azul, coloca el azul que saca del tubo. Si hay que colocar un blanco o un negro, los que en pintura conocemos como no colores, también los coloca directamente. Interactúa con el resto de los colores, haciendo que los no colores también se vuelvan color. Así que quédate con esto. Miró, en estos momentos, ya a finales de los años 20, deja de mezclar el color, lo utiliza hipersaturado. Y retrocedo solo 4 añitos, volvemos a 1924 para hablarte de El Carnaval de Arlequín. Como ves, cuadro exactamente coetáneo de Tierra Labrada. Y aquí se mantienen las constantes de las que ya te he hablado. Como ves, licencias tanto perspectivas como cromáticas y también licencias en relación con la proporción. Pero también ocurre algo aquí donde te señalo con la flecha, y es el hecho de que las figuras opacas a veces se vuelven transparentes. Esto evidentemente crea una sensación de otredad, observando que también es muy perseguida por Miró. Y también me gustaría hacerte esta declaración en relación con este cuadro. ¿Por qué no es tan opresivo cuando es que las figuras son totalmente opacas y están como flotando, o si me pudieras permitir también este ejemplo, están como pintadas sobre un cristal y lo de atrás sería como una especie de tramoya, como un decorado, como una escenografía? Podemos verlo también de esta manera. ¿Por qué ocurre esta otredad? Ocurre porque los fondos que deberían ser opacos, que son los de esa escenografía, Miró los ha oxigenado, los ha dejado ser un poco traslúcidos, y sin embargo las figuras que deberían ser las más carnosas, las más mórbidas, las más sensibles, son las que se crean con intención de bidimensionalidad. Así que la tridimensión se logra con esa escenografía oxigenada,
Las figuras se sitúan por delante, de ahí que te colocara el ejemplo del cristal, y toda esa sensación tan extraña de licencias de escala y de perspectiva contribuyen a hacer que este cuadro sea una obra tan complicada y a la vez tan sencilla de admirar. Y es aquí cuando llegamos a Constelaciones, una serie de obras en pequeño formato sobre papel en la que Miró se plantea una técnica que él mismo, entre comillas, se inventa. No sé si es un verbo demasiado grave para explicar esto, pero la técnica es la siguiente. Miró lanza gasolina sobre el papel y lo lija cuando el papel está absorbiendo esta gasolina. ¿Aquí qué consigue? Pues que la gasolina deteriore el pegamento, la cola del papel y deje a la vista, a la intemperie, las propias fibras de ese papel. O sea, convierte los papeles más o menos estucados en papeles rugosos. Y ahí comienza a volver a utilizar, recomienza su búsqueda de lo que antes te comentaba, que para mí significa la gramática mironiana. Pero aquí centrándola ya en tres grandes grupos formales, que son lo celeste, lo terrestre y lo intermedio. Así, cuando Miró representa figuras ancladas a la tierra, podemos ver eminentemente personas o animales no humanos. Cuando se centra en lo celeste, todos esos astros, esas estrellas, esos cometas, que son ya, como te digo, gramática mironiana del siglo XX. Y lo intermedio, pues evidentemente lo que estás pensando, lo que tenga que ver con mar o con cielo surcado, o sea, peces y aves. Y aunque este vídeo se titule ¿Cómo pintaba Joan Miró?, permíteme que en este caso te plantee una salvedad en relación con este artista, porque es que Joan Miró también se dedicó a los textiles, a la cerámica, a la obra gráfica y a la escultura, que es de lo que te vengo a hablar ahora, la escultura mironiana. Pero antes déjame que te haga una salvedad técnica. El 100%, todos los escultores de la historia de la humanidad han trabajado en dos vertientes. Las vertientes escultóricas conocidas como modelar y tallar. Llamamos modelar a agregar materia y llamamos tallar a extirpar materia de un cierto volumen, a mutilarle materia. Pues bien, Miró no utiliza ni una cosa ni la otra, no se adscribe a ninguna de estas variantes y se interna en, digamos, la intermedia. Esta intermedia se conoce como ensambladura y tiene que ver con que los volúmenes no necesariamente llevan demasiado trabajo, pueden ser piezas que ya existían, y la vertiente personalizada de esta escultura tiene que ver con la ensambladura, como te digo, de volúmenes ya existentes, creados por el propio artista o no. Digamos que sería como comenzar a unir piezas, a ensamblarlas. Esto lo ves claramente en Femme. Esta escultura de Miró no solamente nos remite a la idea de mujer, de ahí el título, sino que esto que te acabo de comentar, que es meramente técnico, lo puedes apreciar tú mismo. Esta observación es pericial. Aquí ves que puedes darte cuenta de que existe un trozo de hierro, existe una piedra de afilar, existe un hueso y existe un trozo de cerámica, de grés, intervenido con óleo. Aquí Miró se interna en cierta escultura que trabajaron muchísimo los surrealistas y que se conoce en francés con el apelativo objet trouvé, o sea, objeto encontrado, y que los anglosajones conocen como ready-made, o sea, de factura rápida. No importa en este tipo de esculturas la pericia técnica o la pericia formal, morfológica, sino el hecho de crear una nueva imagen a través de pequeñas
partes de imágenes ya, como te digo, creadas o existentes. Es sabido que Joan Miró practicaba alrededor de 2 horas de ejercicio físico al día durante toda su vida hasta sus 90 años, que fueron exactamente los que vivió. En esas 2 horas, mucha de esta actividad física tenía que ver con paseos por el monte, y en estos paseos se le encontraba rocas, piedrecitas, ramas, calaveras de animales fallecidos, en fin, cualquier, como te digo, objet trouvé que le pudiera servir para sus ensambladuras posteriores. Y así Miró llegaba a piezas como esta, La caresse d'un oiseau, la caricia de un pájaro, de 1967. Como ves, cada elemento está pintado al estilo de sus propias telas de esta época y de precedentes, de décadas anteriores. Color saturadísimo y solamente aplicado a cada elemento por separado. Esto crea una especie de tótem, como ves, de superposición de elementos reconocibles, pero todos estos elementos reconocibles trabajan por un todo común, y este todo, en este caso, es esta caricia del pájaro. Y después de ensamblar todo esto, sabes que los escultores llevan estos objetos encontrados, que ya son un tótem como Dios manda o propone, mejor dicho, y estas esculturas son fundidas en bronce. Así que aquí estamos viendo una figura en bronce que antes fue una ensambladura de objetos comunes, corrientes o singulares. Y después Miró ha intervenido ese bronce pintándolo con óleo o con esmaltes que se adhieren perfectamente a la superficie ferrosa. Y con estas conquistas formales en todos estos ámbitos, por supuesto, Miró sigue pintando. ¿Y qué pinta? Pues pinta obras como Le Fou du Roi o El bufón del rey. Aquí ya, como ves, Miró se permite utilizar su propia gramática. Bueno, ¿quién mejor que él para hacerlo? Tú usas la gramática que creas tú, y además le añade nuevas conquistas. Aquí en esta obra me parece muy interesante que todos los elementos de los que te acabo de hablar, ese contorno de línea tan directo, esos colores tan saturados, esa intención de apenas pintar, la obra se pinta más por no adición que por sustracción, resulta que Miró llega a otro tipo de conquista, que es el uso de esas pequeñas zonas de empaste que, para entendernos, permíteme el neologismo, asperizan, crean una nebulosa específica que es lo único que da volumen a esta obra eminentemente bidimensional. Y además esto nos lleva al punto siguiente, que es ya la absoluta maestría en ser Miró mismo. Pero para hablarte de esto, antes te hablaré de un tránsito fundamental en el que Miró se embarca, además nunca mejor dicho, y es el hecho de que se acerca a New York en 1947. Ahí, en una pequeña estancia en Estados Unidos, conoce los primeros derroteros internacionales del expresionismo abstracto, al conocer, perdón por la redundancia, a Jackson Pollock, un tal Jackson Pollock, del que por supuesto me ocuparé en otro vídeo inmediatamente futuro. Aquí Miró se da cuenta de que sus búsquedas, sus inquietudes, sus intenciones y sobre todo sus procedimientos también están siendo utilizados al otro lado del charco, y que la libertad con la que él se está expresando, huyendo de hacer caso a cualquier crítica desmesurada o, mejor dicho, apresurada, o las dos cosas juntas, está viendo Miró, como te digo, que
se puede dejar de ser previsible, se puede tomar uno licencias no solamente formales, sino también procedimentales. Y entonces descubre que lo que él está haciendo también lo está haciendo Pollock y lo está haciendo toda la escuela de expresionismo abstracto norteamericano, o sea, la escuela de New York o la escuela que practica el action painting, la pintura de acción. Y esto nos lleva a que Miró se da cuenta de que lo que él, como te digo, está haciendo, por ejemplo, pintar en el suelo, también lo están haciendo los pintores norteamericanos. Y entonces regresa a su trabajo, a España, y esta búsqueda ya no concluye hasta el año 1983, año de su muerte. Y entonces comienza esta etapa de la que te voy a hablar ahora y que se nutre de ciertas constantes de las que ya te he hablado, pero también incluye otras. Y entonces Miró se propone ser más Miró que nunca, y para mí la forma de explicarlo, siempre lo hago así, es esta. Miró utiliza primero su gramática mironiana, es mía y la uso. Segundo, se interesa mucho por el sumi-e, o sea, la caligrafía milenaria japonesa. También, hablando de Japón, le interesa muchísimo internarse en las estampas japonesas, de las que ya te he hablado cuando te hablé de Klimt, y también de la vertiente del budismo chino en suelo nipón, o sea, la pintura zen. Y también las búsquedas y las inquietudes del, como te acabo de decir, expresionismo abstracto, específicamente norteamericano, pero no solo, también el alemán, que le pillaba más cerca. ¿Qué hace Miró con todo esto? Pues perdóname la perogrullada, Mirós hace lo que hoy conocemos como Mirós. Gramática mironiana del comienzo, pero ya dejando cabalgar todos los caballos de su inspiración. Aquí, en obras como esta, ves que la pintura chorrea, la pintura gotea, la pintura es estarcida, es soplada, es proyectada hacia el lienzo, soplándola o trabajándola con spray. La pintura directamente es aplicada presionando los tubos de óleo contra el lienzo. La pintura se pinta en horizontal, pero se hace secar, se comienza a secar en vertical, de ahí que precipite, que gotee, que chorree. La pintura, creo que te va a sorprender, la pintura también es carbonizada, es calcinada, es quemada. Y esto no solamente es una práctica de absoluto interés autoexpresivo, sino que también nos introduce algo que preocupaba mucho a Joan Miró. Y es que en estos momentos, años 50, 60, Joan Miró se entera, tiene noticia de que muchas de sus obras, específicamente de medio y gran formato, están alcanzando cantidades desorbitadas en pujas, en subastas públicas, y que se está creando una inflación absoluta de los precios en relación con su obra. Así que lo que intenta con esta especie de protesta en una serie de 5 cuadros es que el mundo, que el universo internacional vuelva a detenerse no en el precio de sus obras, sino en su propio valor. Tal es así que el mensaje es claro. Soy tan consciente de que esto es un problema que yo mismo agredo mis propias obras, pero no las agredo hasta su total aniquilación, hasta su carbonización absoluta, sino planteándome que yo, haciendo esto, sigo siendo Miró, o sea, que estas obras también las voy a proponer al mercado. Y además hace algo a la vez, y es el hecho de trabajar muchísimo más fuertemente su obra gráfica, de modo que él no solo se queja de que no es de recibo que sus obras alcancen precios tan desorbitados,
sino que además va a hacer algo para solucionarlo, y es el hecho, como él mismo dijo, de que todo el mundo en su casa podrá tener un Miró. ¿Y esto cómo se consigue? Pues como te digo, aumentando su producción de obra seriada, de obra gráfica, de obra estampada. Y por último te vengo a hablar de la producción sin duda que para mí es la más interesante de Miró. Esa producción en la que se embarca ya octogenario y que le lleva hasta su muerte exactamente con 90 años en 1983. Pinta cada vez más cuadros, cada vez, esto es un dato también importantísimo, más cuadros a la vez. No sé si siempre has pensado que los pintores pintan un cuadro, lo terminan, comienzan otro, lo terminan. Bueno, hay pintores como Miró que no trabajaron esta línea, sino la de mantener 50, 60, 70, 80 obras a la vez. Y así, durante meses, pareciera que no estaban resolviendo nada, pero un buen día, el mundo del arte se encontraba con 100 obras más de Miró, evidentemente no manufacturadas al tuntún, sino durante largos periodos mensuales. Así que aquí, en este momento concreto, le ocurre a Miró lo que también, por ejemplo, le ocurrió a Picasso, que él se convirtió en el más joven de los artistas ancianos. Una producción, como te digo, extensísima, rotundísima y cargada de pasión, pero a la vez eliminada de todo artificio, tanto formal como cromático. En trípticos concretos, por ejemplo, aquí te traigo dos, su famoso Bleu, compuesto, evidentemente, tríptico por 3 cuadros, donde una atmósfera oxigenada de azul se ve interrumpida por leves pinceladas, tanto de negro como de rojo. Y también este nuevo tríptico, La esperanza del condenado a muerte, que, atención al dato, es una serie que él creó a raíz de una noticia luctuosa que a él le conmovió profundamente, y es el asesinato por la junta militar de la dictadura española del general Francisco Franco, del anarquista Salvador Puig Antich. Este chico, junto con otro ser humano, fueron los últimos ajusticiados y asesinados por el terrible procedimiento del garrote vil. Y en la época, en España, esto supuso un mazazo anímico total, abrumador y, como te digo, luctuoso. Pues bien, en un solo día, Miró propuso este tríptico, y para ello, para hablarte de este tríptico, permíteme una anécdota. Este tríptico yo lo he contemplado de tú a tú 4 veces en mi vida, en diferentes décadas. La primera vez lo contemplé a mis escasos 20 y la última recién ingresado en mi cincuentena. Pues bien, en las 4 ocasiones que he visto este tríptico, como antes te decía, olvidémonos de prejuicios tanto artísticos como historiográficos, he visto conmovida a un montón de gente. Las 3 o 4 personas que en los momentos en los que yo estaba viendo esta obra, disfrutando de ella, estaban a mi alrededor, estaban absolutamente conmovidas por este tríptico. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre no solamente por lo que uno sabe, que esto sería comprensible, sino por lo que uno ve. En estas obras se ve al Miró cuando Miró quiso esconderse de ser Miró. Piensa esto. Hoy te he querido hablar de Joan Miró, un caballero, un artista plástico que siempre se refería a la misma frase en relación con su actividad. Solo me pongo enfermo cuando no trabajo. Lo que quiero es un gigantesco estudio, pero no para tener luz, para disfrutar de iluminación. Quiero un gigantesco estudio porque cada vez que trabajo
Me da la sensación de que trabajo menos. Cada vez que trabajo más, quiero trabajar aún más. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.